Bueno, vamos a retomar la clase que estábamos trabajando, que Miller la denomina las dos vertientes de la sublimación. Y bueno, el tema de hoy es el tema de la sublimación, ¿no? El punto 3. Entonces, bueno, es bastante complejo porque formula cuestiones que son muy importantes para la teoría, ¿no? Por un lado, lo primero que interroga es la pulsión en Freud, y la pregunta sería si la pulsión implica una idealización del objeto o es una formación reactiva a la proximidad del goce. Eso me pareció muy interesante como pregunta. Perdón, ¿se podrá repetir porque se escuchó muy bajito? ¿Se escuchó? Muy ¿Cortado? bajito, Ah, muy bajo. Bueno, sí. la pregunta es si la pulsión en Freud es una formación reactiva a la proximidad del goce. La sublimación es una formación reactiva a la proximidad del goce, ¿no? Esto en relación a cómo piensa Freud la pulsión, ¿no? De todas maneras, está claro que es sublimar con las pulsiones. Es un destino pulsional para Freud, ¿no? Entonces, Lacan se pregunta, y bueno, ¿y de dónde vienen las pulsiones? Vienen del horizonte de la sexualidad, por lo que implican, esto yo se los leo de alguna manera textual, una satisfacción sexual, ¿no? Entonces él se va a preguntar, hablamos de la satisfacción y de la satisfacción sexual como un horizonte en nuestra práctica. Sin embargo, él viene diciendo que es muy poco lo que sabemos de eso y es muy poca la incidencia que tiene el psicoanálisis en ese horizonte o en ese campo de satisfacción, ¿no? Por eso se pregunta, ¿un goce que se liga a lo sexual de lo que no sabemos nada? Esa es la pregunta que Lacan formula, ¿no? Entonces, él va a plantear, si yo articulé, que la pulsión interviene en una topología de borde. Es decir, como que la pulsión en realidad, si bien su horizonte es la sexualidad, resulta que en realidad, cuando hablamos de pulsión, hablamos del recorrido, del goce que se obtiene al recorrer un borde, ¿no? Y prácticamente lo que va a plantear es que por eso él da las 4 modalidades pulsionales, que son el objeto oral, es la zona oral, donde se constituye, digamos, por un lado la boca, con los labios, con la constitución de esta zona erógena entre la boca y el pezón. Allí hay un borde, por eso se puede fundamentar el goce de chupeteo. La zona oral, que supone la excitabilidad que depende del pasaje del esíbalo fecal, y eso tiene que ver con la demanda que el otro nos dirige de retención y expulsión a la demanda, que es lo propio de la expulsión anal. La pulsión escópica, que sería el ojo, ¿no? Como asiento, digamos, de este goce de la mirada, soporte, digamos, corporal, también con sus bordes, y por supuesto lo invocante, que sería un orificio que no se puede cerrar. Pero claramente hay esta idea digamos, entonces la pregunta es, ¿cómo es que la pulsión interviene en una topología de borde? Bueno, yo creo que Freud la había de alguna manera respondido a esta pregunta cuando él plantea en la organización genital infantil que, llegado el tiempo de la organización genital infantil, todos estos goces que llama parciales, que lo que para Freud es el goce parcial,
para Lacan son las goces que tienen una particular topología, que es una topología de borde, se ligan a lo que Freud llama, bueno, el goce genital, ¿no? Es decir, esta cuestión de alguna manera se articulan a esta cuestión que aparece en el tiempo genital, donde la lógica es falocastración, ¿no? Pero de todas maneras, digamos, Lacan es como si no estuviera muy, no le termina de cerrar, lógicamente, la explicación freudiana y trata de darle una explicación por el lado de la lógica y por el lado de la matemática. Y entonces él va a plantear que esto de la estructura de borde va a tener que ver con el teorema de los reflujos. Es una cuestión matemática de los reflujos. Reflujos máximos, sí. La teoría de los flujos, está el flujo máximo, el flujo máximo y el flujo mínimo. Yo no entendí nada porque es un tema muy complejo, les digo la verdad, no soy matemática, pero bueno, Lacan lo sitúa en relación a esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa, bueno, tenemos unos valores, bueno, no vamos a dar una clase de matemática, sino ubicar que la pulsión designa una conjunción entre una lógica, que es esta estructura de borde, y la corporeidad. Lo interesante es que la pulsión es ese concepto límite, ¿no?, entre lo somático y lo psíquico de Freud, ¿no? Es decir, hay una marca de goce en el cuerpo. El goce, no hay goce sino del cuerpo, ¿no? Entonces, la pregunta que hace Lacan es, ¿cómo es que el goce de borde se propuso como equivalente del goce sexual? Del goce sexual. Es esta famosa cuestión que estamos dando vuelta que Freud plantea. Bueno, yo creo que el mismo Lacan ubica el cross-cut como figura topológica que va a ligar a los objetos de borde con la significación fálica. ¿No usa la palabra equivalente, esa palabra que Lacan usa? Acá dice equivalente en el texto. Tomé lo que dice Lacan, ¿eh? Por eso digo, está textual a lo que dice en el texto, ¿no? Porque más que equivalente, claro. Es equipotencial. Sería, habría como una especie, digamos, de funcionamiento lógico donde empieza, digamos, todos estos objetos a ligarse en el tiempo de Freud, lo ubica así, esto es freudiano, ¿no? En el tiempo de la organización genital infantil, adquieren valor de goce, valor fálico los otros objetos. Freud lo dice así, adquieren valor fálico los otros objetos. Pero, entonces, él va a plantear, Lacan dice, pero bueno, me podrían objetar que el goce sexual, propiamente dicho, por lo menos la satisfacción sexual tal como se la piensa, tiene que ver más con la tumescencia y el orgasmo, que con estas voces que serían, diríamos así, voces preliminares, ¿no? ¿Qué tendrá que ver con la estructura de borde el goce sexual? Se pregunta Lacan, ¿no? Entonces, fíjense esta frase. Si no fuera por la configuración de la vacuola, que él llama el agujero propio del goce, la vacuola la define como el agujero propio del goce. Si no fuera por la configuración de esta vacuola, que es el agujero propio del goce, no verían en lo sexual nada análogo a lo que llamo la estructura de borde. No, esto es textual de la campa. Y ahora les digo la. No, esto es textual, la página te las doy ahora. Acá está. Sí, está en el libro, sí, les digo la página y todo. El punto 3 está en la página 210. 210.
210 y 211. ¿Mm? Él va a decir, este borde, ¿mm? Pues bien, si no fin de la página 110, si no fuera por la configuración de vacuola, de agujero propio de goce, que es algo insoportable para lo que está arreglado como tensión temperada, no verían en lo sexual nada análogo a lo que yo llamo en la pulsión una estructura de borde. El borde se constituye aquí por una suerte de logística de la defensa. Porque, ¿qué nos quiere decir la cantidad? Tomando a Freud, evidentemente hay un goce en exceso que se genera y que va, por supuesto, el relato freudiano o la tesis freudiana es que, bueno, el goce masturbatorio que tiene que ver con, bueno, tocarse la cosita de hacer pipí va a parar a la amenaza de castración. Si te sigues tocando, papá te lo va a cortar, ¿no? Sería, bueno, una versión de que hay un goce en exceso del cual el sujeto tiene que defenderse y hay una interdicción que se produce en relación a este goce, hay un ordenamiento. Entonces, hay lo que llamo una logística de la defensa, ¿no? Entonces, esta logística de la defensa, después de todo, se vuelve a encontrar en cada recodo, incluso en la práctica sexual, justamente en la medida en que esta práctica no es algo hecho a la ligera. Como diciendo, bueno, todo el tiempo nosotros, ¿qué escuchamos? Que la gente tiene un montón de problemas con el goce sexual. En general se consultan por los síntomas y las inhibiciones. Con lo cual quiere decir que no es un goce que se despliega así alegremente, sino que trae un montón, digamos, de inconvenientes y está de alguna manera marcado por lo que sería lo que él llama defensa acá en Freud sería, bueno, la represión, ¿no? Después él va a interrogar el tema, digamos, en relación a la tumescencia, el orgasmo, como modelos de goce masculino, digamos, el tema del enigma de la sensibilidad de la pared vaginal como una pregunta respecto de la que también allí habría, digamos, un goce que no tendría un fundamento, digamos, en lo que tendría que ver con la condición de excitabilidad de la zona, ¿no? Sino que, bueno, allí podríamos pensar un fenómeno conversivo, ¿no? Entonces, él va a decir entonces, va de nuevo a introducir el problema de la cosa, ¿no? Lo importante es que algo aquí se parece a la cosa, ¿se acuerdan? Él vuelve a la cosa freudiana y también me parece que se está refiriendo a Das Digna, que él desarrolla en el seminario 7. Y él dice acá algo muy interesante, dice, por eso le damos rasgo de mujer, cuando en el mito la llamamos la verdad. Solo que no hay que olvidar, y ese es el sentido de estas líneas en el pizarrón, que la cosa seguramente no es sexuada. La cosa es cierto, ¿no? El primer objeto, esta cosa no es sexuada, esto es muy importante, sino que es asexualizar. Cuando uno habla de insecto, por ejemplo, no existe un goce incestuoso sexualizado, es otro goce, ¿no? Que debe perderse, digamos, y después tendría que entra la sexualidad por el lado de la interdicción. En la medida en que se interdicta y se prohíbe el goce incestuoso, es posible entonces, ya que Juanito deje de tocarse la cosita de hacer pipí, es factible que ingrese entonces a la posibilidad de un goce sexual. Es decir, que la sexualización, la sexuación, es algo a construir, ¿no? Y se construye por la vía del lenguaje, por la vía del no, de la interdicción y de algunas otras cosas, ¿no? Entonces, esta frase es muy divertida. Es probable que esto sea,
lo que permite que hagamos el amor con la mujer, digamos, una mujer sin tener la menor idea de lo que la mujer es como cosa sexuada, ¿no? En la medida en que el psicoanálisis lo que se encuentra es con el goce fálico y la mujer como fuera de ese. Entonces, bueno, queda ahí en ese impasse, ¿no? Entonces, lo que acabo de enunciar quizá nos permita, fíjense todo lo que introdujo hasta acá, ¿no? Lo que acabo de enunciar quizá nos permite introducir, dada la hora, los dos sentidos en los que puede estudiarse la sublimación. Los dos sentidos. Un sentido es el amor cortés y el otro va a ser la obra de arte. Esas son las dos vertientes que él va a empezar a desarrollar acá. Entonces, el amor cortés, ¿no? Si me ocupé en mi seminario sobre la ética de dar un lugar importante al amor cortés, fue porque este me permitía plantear que la sublimación concierne a la mujer en la relación amorosa a costa de constituirla en el nivel de la cosa, es decir, de desexualizarla. Es decir, cuando dice elevar el objeto a la dignidad de la cosa en el seminario de la ética, ¿qué quiere decir? Es desexualizarlo. Eso es elevar el objeto, ¿no? Digo, está diciendo Lacan, porque uno ahí no queda. Acá lo dice mucho más fuerte, me parece que en la ética. En la ética queda como más fuerte, ¿no? Queda más ambiguo en la ética. Yo por lo menos no lo recuerdo así, ¿no? Bueno, y para que puedan captar esta dimensión, él propone entonces que vuelvan a leer los capítulos, bueno, no tiene tiempo ahora en la clase de volver a desplegar. Al estudiar el ritual de acercamiento, está hablando del amor cortés, los estadios de Gradus, si me permiten decirlo así, hacia un goce administrado, pero también casi sacralizado, ¿no? Como diciendo, es una cuestión totalmente loca, porque él hace acá una reflexión. Dice, Dios mío, esa gente que en esa época, en la oscuridad de la Edad Media, era tan poco refinada, piensen cuán menos refinada que el profesor en cuestión y su señora, porque habla de un tipo que, un estudioso, ¿no?, de los textos de esta poética. ¿Cómo habían podido imaginar homenajes tan exaltados a todas esas mujeres que nos cantan los poetas y que tienen todas el mismo carácter? Es decir, es como si al desexualizarlas, todas estas mujeres pasan a tener todas un carácter idéntico, que es un carácter de intocable, de magnificencia, de maravilla, de cosa fabulosa, ¿no? Como por fuera de la castración, ¿no? Es decir, como que se arma ahí un lugar incólume, digamos, impresionante, ¿no? Esta cuestión del mismo carácter, ¿no? Porque además en esto él juega, dice, evidentemente tienen todas el mismo carácter, y eso también es un representante de la representación. ¿Se acuerdan que él venía hablando de que respecto de la mujer? Es una joda, porque acá mismo dice que el representante de la representación no existe, y lo dijo en el seminario 11, este es el 16, digo, ¿qué pasó? Se dio vuelta a la teoría, porque en el 11 dice claramente, hay un representante que hace las veces de representante de la representación, pero no lo hay, porque en realidad, cuando uno tiene la teoría del significante, abandonó la teoría de la representación. El significante no es representación de nada, sino que es construcción en la metonimia y en la metáfora. No hay un significante que represente a nada, como no hay una juntura entre el significante y el significado, eso por decirlo mal y pronto. Yo creo que cuando él plantea el representante de la representación, es como que hay una manera
de darle un sentido a algo que se ignora, como en este caso, que es la mujer, y se le da una representación. En el caso del amor cortés, la mujer es esta mujer intocable, impoluta, maravillosa, virtuosa, no sé, todo lo que quieran poner ahí, claro, ¿no? es algo llevado por lo pretendido. Por lo pretendido. Lo pretendido. Claro, ellas son como fíjense, ellas son como las Venus prehistóricas, tienen todas el mismo carácter. Las Venus prehistóricas eran estas culonas y panzonas, ¿vieron? La figura esta que él hacía, donde está claramente, como decimos con Osvaldo, esa Venus es más la mujer, la madre que la mujer. Madre. Es orientada hacia la cuestión. Hacia la madre. Y acá se orienta el sexo en función de la procreación. De la procreación. Y acá lo que aparece en la Edad Media es esta cuestión de lo intocable, lo virtuoso, ¿no? Entonces, muchas otras cosas desconcertaban a los profesores, incluso el hincapié hecho en la prueba, la crueldad, etc. Bueno, porque era muy complejo. También había una procacidad, eso en el seminario de la ética lo cuenta. Era un lado, había una exaltación y una procacidad también, cosa muy rara, digamos, ¿no? Como un goce medio en exceso, ¿no? Bueno, en todo caso, nos va a decir Lacan, el amor cortés, o por lo menos lo que nos queda de él, es un homenaje que rinde la poesía en su principio, a saber, a su principio, es decir, el deseo sexual. ¿No? Esto acá me parece que hay una frase que es muy importante, ¿no? Es decir, lo que orienta la poesía, por supuesto, sería como en cualquier obra humana, todo está regido por el deseo que es sexual, ¿no? Pero que termina, de alguna manera, en una cuestión diferente, ¿no? Porque habría un amor que no se puede concretar en esta dimensión carnal, digamos, ¿no? Queda allí en la palabra, en la poesía, en el texto, ¿no? Claro, pero me parece importante en este punto, no, porque si no se escapa el tema. En este punto me parece importante ubicar esa cuestión que él hace, digamos, con el tema, el amor cortés con el tema de la obra de arte. Sí, pero O sea, espera que termino con claro. esto, porque falta que esto es muy importante. Pues, espera, y lo digo porque si no se me va a escapar esto, porque acá hay una cosa que él dice que, fíjense que a mí me llamó mucho la atención. En otras palabras, más allá de que se diga en el texto de Freud que fuera de técnicas especiales, el amor solo es accesible con la condición de ser siempre estrechamente narcisista. El amor cortés es la tentativa de ir más allá. Yo creo que sí, esto es una cuestión muy importante, porque fíjense que Lacan, en el 21, cuando trabaja en amor, habla como, digamos, él lo saca, porque para Freud el amor, por lo menos en la teoría, donde aparece la cuestión de la libido, la libido de objeto, el amor, aparece en la inclusión del narcisismo. Porque para Freud, bueno, también, yo creo que también para Lacan, para todos, si no hay constitución del narcisismo y no hay constitución de ese yo que es asiento del placer, con el cual el yo se identifica, entonces puede amarse a sí mismo, por decir de alguna manera, no es posible constituir el amor al otro. Primero, que esto uno lo ve en las patologías narcisistas, que no pueden, hay una caída en la constitución del yo, que no puede de alguna manera reconocerse amable en el espejo, por decirlo mal y pronto, y en esta cuestión de no poder verse amable en el espejo, hay una hostilidad hacia sí mismo y hacia el otro, ¿no? Es decir, claramente uno puede amar en la medida en que está constituida la libido narcisista, ¿no? Hay libido objetal, y hay libido narcisista, pero hay una... Entonces él acá dice esta cosa enigmática de que el amor cortés implica ir más allá, es decir, de la génesis narcisista del amor. Yo creo que Lacan, justamente en los seminarios en los últimos, intenta ubicar la dimensión del amor, es cierto, más allá de su función imaginaria, ¿no? Como si hubiera
pensar en el amor más en el campo de lo real, no sé cómo Claro, decirlo. pero por eso, porque en realidad, yo no sé, yo siempre empleo una palabra que me parece que es importante de establecer. O sea, una diferencia entre lo que es el narcisismo y la narcisidad, sería. O sea, Claro, hay una necesidad narcisa, digamos, en el sentido elemental, digamos, para poderse constituir el sujeto, digamos, que bueno, que puede llegar a ser una cosa desviada en función del narcisismo, ya como narcisismo, pero ya como cosa desviada, digamos, de esa cuestión bueno, de autoestima, ya vemos cómo se llama. O sea, hay una diferencia. Pero a lo que quería ir en este punto era que me parece importante ver la relación que establece con el amor cortés y la obra de arte, porque ambas de alguna manera cabalgan sobre la cuestión del amor. O sea, uno puede sacar entonces la conclusión de que no habría obra de arte si no hay amor. claro, Me parece claro, que es ahí la cuestión. casi O sea, claro. tiene que ser algo, digamos, la obra de arte también es una cuestión discursiva, también es una cuestión que tiene que ver con algo que ha sido pensado y significantizado. Como tal tiene que ver con el falo. Pero, y si tiene que ver con el falo, si tiene que ver con la significación fálica, efectivamente se ha podido mover ahí algo del deseo y el amor sobre la cuestión del goce. Claro, Sobre la cuestión. porque siempre estamos pivoteando en la famosa propuesta del 11 de Lacan, de que, bueno, de cómo el amor es lo que permite, digamos, poder condicionar el deseo al goce. Es decir, ahí hay siempre estamos en ese anudamiento. Pero Marta escribió que no escucha bien. Yo tengo voz bastante fuerte, pero bueno, voy a poner más. Lo volvió. A ver, ¿estará mal el sonido? Preguntale a ver si está escuchando. A ver, yo voy a chequear, perdón, a ver cómo No, está. no, el sonido está bien, solo que a veces al alejarse por ahí del micrófono se pierde un poco la voz. Me parece que es eso. Bastante Más cerca. tono de voz importante, así que no. No, pero no, bueno. es el micrófono. Es el retorno. Gracias. Freud explica, entonces, pero está la otra vertiente, que vamos ahora a la otra vertiente, ¿no? Estuvimos con el amor cortés y ahora vamos a la sublimación. Solo que está la otra vertiente, la relación de la sublimación con lo que se llama la obra de arte. Freud explica que la sublimación produce la satisfacción misma de la pulsión. Y esto en una producción que se caracteriza por la estima que le da lo social. En realidad acá lo social tenemos que leerla como es la estima que le dan los semejantes, ¿no? Es decir, los semejantes leen allí, digamos, o se comunica o sienten el mismo goce, podríamos suponer, que el autor. Digamos, hay allí una cuestión de reconocimiento de que ahí hay algo que conmueve. Eso es una vertiente. Esta característica sigue, después de todo, sin ser explicada en absoluto, salvo por la hipótesis de la diversión, de que, bueno, nos encanta eso, nos encanta la pieza musical, nos encanta el cuadro, ¿no? ¿Por qué diablos nos aficionamos a algunas de las cosas que se nos ofrecen al bolsillo en forma de novelas, cuadros, poesías y cuentos? Pues bien, sería justamente para no ocuparnos de nuestros problemas que son mucho más importantes. La cosa tomada desde esta perspectiva parece sin salida. Hoy no bosquejaré la salida para no precipitarlos demasiado en lo que introduciré la próxima vez, ¿no? Solamente les diré que la relación de la sublimación con el goce, en la medida en que es goce sexual, puesto que de eso se trata, solo se explica por lo que llamaré literalmente la anatomía de la vacuola. Imaginen por un momento
esta vacuola como lo que tiene de aparato auditivo, uno de esos animálculos que llamamos, no sé por qué, primitivos, cuando no hay nada que sea más primitivo que cualquier cosa. Tomen una dafnia. Se parece a un minúsculo camarón, pero mucho más simple. Se encuentra en todas las corrientes de agua, en no sé qué, que le sirve de órgano auditivo, pero a la vez vestibular, es decir, equilibrante. La dafnia tiene lo que se llama un otolito. Sé todo esto porque me informé después que el artículo de un psicoanalista trajera mi atención sobre el tema. La cosa se vuelve muy divertida si en el lugar del otolito ponen un pedacito de metal y a continuación juegan con imanes alrededor. Es decir, ponen en vez del otolito un imán y ponen afuera un... Va a ir yéndose para donde está el imán porque es metálico, ¿no? Esto la hace gozar. Y si va moviendo el otolito, si fuera de metal se movería, ¿no? Cosa que solo se puede suponer por las actitudes diversamente extraordinarias que asume. Es por entelo un hombre en su vida moral, como diciendo, como siempre hay algo que está afuera, el imán, que atrae eso que está dentro, ¿no? Como metáfora. ¿No? Como metáfora de que hay una conectividad entre lo que está adentro y lo que está afuera, ¿no es cierto? El imán que está afuera y el otolito que está adentro. Es una metáfora. Entonces el objeto A desempeña este papel respecto de la vacuola. En otras palabras, es lo que cosquillea en el interior de Das Ding. Eso es lo que constituye el mérito esencial de todo lo que se llama obra de arte. He aquí lo que quise indicarles como introducción a la próxima vez. La cosa merece ser detallada porque el objeto A tiene más de una forma, como enuncia Freud, especialmente en su análisis de la pulsión, diciendo que el objeto puede ser muy variable, se proyecta, es decir, el objeto está afuera, pero hay una correspondencia entre eso que está afuera con esto que está dentro. Por eso habla de proyección, ¿no? Sin embargo, llegamos a enunciar 4. El oral, el anal, el objeto escoptofílico y el objeto sadomasoquista. Bueno, entonces él va a desarrollar estas cuestiones. Bueno, y los dejo con Osvaldo, que tenía algunas cosas en relación a, porque realmente esto de la vacuola y pensarlo solamente como la metáfora de las dafnias, es como que uno entiende poco, porque además es un goce que es que el objeto A, pero está en la relación con lo fálico, por eso. Ok, perfecto. Bueno. Digo así después de vamos a discutir porque es todo muy discutible, digamos. Dafnias. La dafnia. La dafnia. Sí, Son pulgas de agua, pulgas de claro. agua. Claro, pero es una cuestión que él, como le pasa, ¿viste? O como le pasa a uno cuando está pensando en determinadas cuestiones y encuentra, qué sé yo, bueno, perdón, buenos días porque yo no me presenté. Le pasa a uno que, claro, un poco lo que dice Lacan, encontré a este analista que habló de la dafnia y yo me enganché con eso, porque en el sentido de que pescó, se maravilló Lacan o algo así, de ver la homología o la equipotencialidad que tenía esa imagen con lo que él está tratando de decir. El problema es que es muy, muy complicado lo que él quiere llegar a decir. Creo que es muy complicado, creo que es... Por eso que me parece que es importante ver esta cuestión de la estructura del borde, ¿no? Me parece que es un poco ahí donde uno tendría La vacuola tiene un borde. Claro. ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión que...
de la membrana plasmática y que puede estar llena de líquidos, de residuos, de nutrientes, y entre lo que entendiste. Sí, Vos que sos médico, claro. lo puedes explicar mejor, pero No, es lo que yo entiendo. claro, pero por eso, el tema es, Claro. el tema me parece que Alrededor de la función. No se escucha nada lo que dice Patricia, por favor. Me parece que es interesante porque además Justamente. la vacuna y la membrana están justamente, yo creo que hay que, en principio, como está planteado acá, por otra parte, me parece que hay que arrancar sobre el tema de la pulsión. Es decir, el principio de la pulsión. ¿Por qué? Porque él dice que finalmente lo que queremos hablar de sublimación es que arranca en la pulsión, digamos, bueno, pero hace todo un trayecto que uno tiene que pensar e intentar teorizarlo en el sentido de encontrar la manera más adecuada de plantear ese real. Entonces, el tema es que él viene, por ejemplo, él en escritos ya había planteado una cosa que es absolutamente, parece loca, que es el tema de la laminilla. Bueno, ahí uno ya tiene una idea con la laminilla de algo que es una superficie. O sea, vayamos pescando esto porque me parece interesante. Es decir, cómo de esa cuestión del mito de la laminilla, él integra o trata de integrar una cuestión que tiene que ver con la superficie, con lo topológicamente hablando de la superficie. Después pasa, en el medio de su carrera productiva, digamos así, empieza a plantear estas cuestiones ya llevadas a una cuestión más claramente topológica, y más claramente topológica, incluso matemática, en relación a esto que acá dice que es la lógica digamos, del flujo, pero que lo pone, a ver, digo porque lo dice muy claramente, o bueno, del flujo condicionado a este borde. Ven que si uno quiere, para plantear la cuestión del borde, tiene que el borde es algo que le pasa a una superficie. O sea, tenemos que pensar en una superficie para poder ubicar la cuestión del borde. Por ejemplo, en dinámica de fluidos, por ejemplo. En dinámica de fluidos, uno toma, por ejemplo, el fluido más común que tenemos, que es el agua. El agua no tiene forma, es absolutamente informe, es líquida, digamos, como su nombre indica, es líquida. En determinado momento, por una cuestión de caída, digamos así, atravesada por la ley de gravedad, digamos, intenta hacer la forma de una esfera. O sea, las gotas pretenden tener la forma de una esfera. Ahí seguimos, ya empieza a ubicar la cuestión de la superficie. Pero el problema es que la ley de gravedad es tan jodida para la gota que la deforma, diríamos así, que se va deformando y se va entonces dando esa idea de superficies. La idea de superficies es importante plantearla. ¿Por qué? Porque nos permite ubicar esta cuestión del borde, que es cuando una superficie se pliega. La cuestión del pliegue, la cuestión del límite de una superficie, tiene que ver con ese borde, tiene que ver con ese pliegue posible. Y topológicamente adquiere ya a un nivel ya más tridimensional una dimensión mucho más importante cuando en esa superficie se produce, dentro de lo que es el plegarse como pliegue, la cuestión de un agujero. En el agujero, ¿qué pasa? Justamente hay un pliegue en donde hay una superficie que al plegarse hace borde con otra,
pero que la superficie de la que viene es totalmente diferente, o lo que puede producir la superficie, digamos, de la que viene es totalmente diferente a la superficie nueva. Hay ahí un límite. Cuando habla del tema vaginal, por ejemplo, ¿no? Está hablando del tema vaginal, es decir, uno imagina una cuestión que ahí, por ese pliegue, hay una cuestión de goce. Medio lo plantea de esta manera. Sí, Todos estos movimientos sí, son como naturales respecto a lo que es el flujo. exactamente, pero a eso iba, a eso iba, a eso iba. ¿Por qué? Porque cuando vos pones el agujero, ¿Qué sería natural? Por ejemplo, objeto de un corte. Una cosa es que yo haga un corte en una situación. claro. Y otra es que sea natural Que sea natural. por la dinámica de los flujos. Ahora, ¿Por qué? Pero ¿por qué se produce? Pero, quería preguntarte en relación a eso. Yo entiendo ahora, que la topología que Lacan introduce, Sí. la superficie no preexiste al corte. Digamos, que la superficie, aunque quiebra con nuestro imaginario, sí, es también efecto del corte, ¿no? Sí. Como, sí, hay, creo que en varios, acá no sé si en este seminario, pero él plantea en varios lugares esta cuestión de que no es que está la superficie y voy y corto, el corte y la superficie porque tiene que ver, ¿sabes por qué? Porque tiene que ver con esta cuestión que un poco que ahora iba a ir de Graciela, es el flujo, porque acá lo fundamental es ubicar lo activo, la acción del flujo. Eso es lo que rescata de ¿No? Freud. Esto es lo que quiero decir. O sea, acá lo que domina la cuestión es esa idea activa, yo digo ardiente, yo digo activa, ardiente de un flujo, de un flujo. Ese flujo es el que va produciendo, digamos, esta cuestión, digamos, accionando sobre la superficie, produce los bordes y el agujero. Es decir, Porque, perdón, el flujo sería lo que... Sería la función entrando en circuito. Lo que pasa es que el flujo sería el goce, el empuje a... No vamos a nada, pero me resuena la cuestión del drante, del empuje. Bueno, pero ¿qué es eso, Celia? pero acá, Perdón, el reflujo es el drang. Bueno, perdón. Entrando en circuito. Perdón, Porque hay superficie. perdón, acá dice en el texto, Pero el claro. flujo es el drang. Ah, lo dice. Se lo leo. Claro, no. No, El se lo flujo, leo. perdón. Se los leo. No, está acá, no. Porque, perdón, el flujo es a ver, como que lo más primario sería el empuje a gozar. Es la pulsión misma. El empuje, si la pulsión fundamentalmente es el empuje a gozar. En ese empuje, en ese drang, es donde se construye el borde, el corte, el agujero, ¿no? Les leo Ahí esta está, parte porque está en me el parece... A ver, En el recorrido, porque Claro. los psicótomos estructurales en Claro. Lacan, que él plantea, Sí, incluso en el 11, Sí. que la pulsión no se constituye hasta que cierra su su recorrido. recorrido. No es que es cuando se cierra el recorrido que allí aparece, se constituye la pulsión. Yo lo entiendo ahí, no como una... Por eso la cuestión de que no es previo. No es que está la pulsión y arma un recorrido. No, se va armando en Eso. el... A ver si se entiende. Perdón. Es lo propio, por eso Claro. Osvaldo intenta siempre decir que esto es muy heideggeriano, porque no hay el ente, no es que está el Que labio no existe. Sí. y entonces Y tampoco en la primero y cosa va a después. venir, no. Y Se tampoco cons- primero y después. Claro, se no. constituye en acto, en Claro. acontecimiento, El el mismo borde erógeno. Claro. El borde no es que hay un borde y después se hace erógeno, Claro. no. Se Claro. hace borde erógeno por el gran, Justamente. por el empuje a gozar. Justamente. Y ahí se constituye. Justamente, ¿O no? uno tiende, por una cuestión incluso de pensamiento y clásica, de pensamiento y clásico, a hacer lo que quiere hacer la gota
cuando va cayendo, Ser quiere esfera. ser esfera. Claro, siempre. Entonces uno queda prendado en esa idea, en ese La ente, forma perfecta en ese sería- ente. sería la Queda forma- prendado en eso que se presenta de esa Lo manera. gestáltico. Es una cosa de esa manera, es concreta de esa manera. Pero el problema no pasa por ahí, sino pasa por el ser, no por el ente. Pasa por el flujo, lo activo, que hace que esa forma adquiera de esa forma. Una pregunta, Bueno. porque me parece que lo que estás planteando, Sí. una cosa es pensarlo anatómicamente Claro. como forma y otra cosa es como función. Y creo que lo que se constituye es la función, no la forma. Pero esto es lo que te quiero decir, que Exacto. justamente es la función la que define Es la finalmente función la del forma. molde. Pero uno queda prendado, porque es medio la loco, forma. Por medio eso- loco la idea de pensarlo, porque en última instancia eso es lo que hay que revertir. Eso es lo que hay que revertir. Uno tiende a pensar hacia el ente y no tiende a pensar hacia el ser. Esto es puramente Hegel. Entonces a lo que voy es, leamos esta parte, porque Léela, pues está muy bueno. dice, en la página 210, solo la estructura de borde, tomada en sentido matemático, bueno, está hablando de sentido matemático, nos permite esbozar una comprensión de lo que Freud articula en el nivel del drag, del empuje. A saber, que el flujo condicionado por este borde es constante, y si lo llevamos al plano de existir, hasta que nos morimos. ¿Se entiende, no? Es constante hasta que nos morimos. Bueno, entonces, incluí en mis escritos lo que dije del flujo rotacional. Para decirlo todo, la pulsión designa ella sola la conjunción. Ven que ahí ya hay una construcción. ¿Por qué? Porque la pulsión ya es lenguajera. La pulsión ya es lenguajera. Es la incidencia. Ya viene en la estructura humana y existente que nos hace no tener impulsos meramente como si fuera un impulso natural, sino la pulsión no es un impulso, es una pulsión. Como tal ya es lenguajera. Ya es algo Es que... el eco de que, Ya el es algo. cuerpo de que hay un decir, Ya y es- después lo va a formalizar Y mejor. bueno, y yo ahí agrego. Claro. Hay un decir porque ya hay, desde que se nace, un goce de existir. El goce de existir es justamente lo que después va a decir que miren que eso no es sexual. Después Lo digo. se sexualiza, claro. Bueno, Hay algo primario que es que se le empuje y después Pará, ¿Por qué hablas de goce de existir y no de deseo del otro? ¿cómo? ¿Por qué también. hablas de goce de existir y no de deseo del otro? Porque para tener el deseo del otro tenés que existir. Si no, no. Bueno, esa es la Existir o perdón. nacer, pero hablar de Perdón, existir esta o sería una nacer, discusión. Lacan habla de la No, pres pero del no, otro sería como... existir Bueno. o nacer, porque, no sé, Ah. estaba pensando en todo el Nacer a trabajo la que hace existencia. Spitz. Bueno, Nacer a la pero existencia. estoy pensando en todo el trabajo que hace Spitz. Yo creo que es una discusión, porque Bueno, me está parece bien, a mí. Está bien. Yo Ay, planteo Osvaldo, planteo porque- esto por- perdón, perdón. planteo esto planteo esto por lo que me lleva a mí a pensar estas cosas, pero bueno. Perdón, porque perdón, Osvaldo, pero si tú bien la discusión, Sí, hay una inermidad primordial en el humano que tiene que ver con lo que Freud describe en el proyecto, sí. que es la prematuración y la menesterosidad. En ese punto, Del pibe que ya existe. claro, pero es, Del pibe que ya existe. pero es cierto Por que eso, ese otro no es tabula rasa tampoco. Me parece que esto es una cuestión clínica, de que el otro no es meramente pura inscripción en las marcas alienantes en el deseo del otro. Pero la pregunta es el infans mera tabula rasa que en la medida que su menesterosidad lo condena a depender del otro, entonces es solo inscripción de esas marcas alienantes? ¿O hay algo de sí que no sabemos qué es, cómo definirlo? Yo creo que es el goce de la existencia. Claro, que evidentemente va a, de alguna manera, ya hay un impulso en ese naciente que lo lleva
digamos, hacer determinadas cosas. Ese es un poco el enigma, me parece. Bueno, Bueno, vos lo encontrás por el goce de Bueno, yo existencia, qué sé Apenas yo. nace, llora. Grita, por eso está el grito. Ni siquiera llora, grita. Grita. Llora, en todo caso, el Grita. llanto se constituye Y después. fíjate que Pero la de, grita. bueno, Y la si le traducción. ponen a una mamá que acaba de parir el bebé sobre la panza, tiende a llegar al pecho. Hay un movimiento reflejo que Sí. tiene, lo que pasa es que, bueno, esos reflejos que Hay son una los cuestión. evaluados en el neonato, después se van perdiendo para que pueda constituirse la motricidad. Si esos Hay- reflejos no se pierden, Claro. la motricidad no se constituye. Hay La una- motricidad se constituye si ese bebé entra en lo que Lacan llama la Justamente, dinámica de la justamente, saturación, ¿sí, no? justamente. ¿Por qué? Bueno, porque hay una diferencia que Sí, me hay parece... algo. Porque hay una diferencia que me parece que es central en este tema. Cuando el bebé nace, por decirlo así, Sí. es sexualmente asexuado. Claro, claro. Sí. Ya es fálico en el sentido de la potencia. No tiene todavía desarrollada, o se le va desarrollando la cuestión de la castración. Y se le desarrolla mucho más cuando aparece el falo con la significación fálica. Pero en ese momento no es que él no tiene el falo, porque él ya es el falo de la madre. Ya él Está el deseo funciona del como otro, falo. lo que decís vos, Inés. Ya está. Por eso digo, porque es muy complicado Hay una de cuestión explicar. Hay un- Yo pensaba en el grande, pero Sí. Sí, Bueno, bueno, sí. y ya después. No, Bueno. pero es que está muy buena la discusión. Bueno, está buena, qué sé yo. A mí Esa me- es la idea que discutamos. Entonces todos. dice, para decirlo todo, bueno, de lo todo que él puede decir en este momento, ¿no? Digamos. La pulsión designa ella sola la conjunción, ya una construcción, la conjunción de la lógica con la Sí, corporeidad. es lo que yo había dicho antes. Con la corporeidad. Entonces, bueno, esta es un poco la cuestión. Hay una palabra que a mí me gusta mucho emplear, perdónenme, es una palabra que viene de una cosa hindú, que es la palabra apego. Apego no es amor, no es amor. El pibe con la mamá funcionan en esa tremenda y real corporeidad y corporalidad De que apego. tiene tanto la madre como el chico en esa palabra apego. En esa palabra apego. El amor vendrá después. Para El amor sujeto. tiene que ser algo ya constituido, es algo ya mucho más complejamente significantizado. Sí, pero la madre lo tiene que amar para que él en algún momento se Entonces le pueda dice, amar. el No enigma olvidar. recae en especial sobre esto. Cómo el goce de borde, que es un borde que después te va a decir, ojo, que mirá que no es sexual esto todavía, o por lo menos sexualmente desarrollado, quiero decir, en el sentido de que sea todo el despliegue que puede desarrollar el falo, que viene de la potencia a la castración, ¿no es cierto? Entonces dice el enigma, es decir, cómo el goce de borde se propuso como equivalente, dice acá, del goce sexual. O sea, hay un mix ahí, hay un mix que es importante verlo. Es decir, cómo algo se va constituyendo sobre la base y ansiosa que tiene. O sea, sobre una base que tiene la cuestión de la falta en el mismo lenguaje. En la medida que somos abiertos, somos y ansiosos, ubicamos esta cuestión, a la cual intensamente, como quiere hacer la gota, ser una esfera, o sea, querer cerrarla, porque pensamos que si no la podemos cerrar, eso nos va a tragar, es algo tremendo, porque no se puede decir. El goce, en este caso el goce primitivo, el goce que es el goce que viene con el existir, hay algo, como dice acá, es algo tremendo, es algo al cual hay que apalabrar para poder limitarlo a él, digamos, si no es imposible. Entonces hay una cuestión de la cuestión de esta conjunción entre lo que es esta lógica y la corporeidad, esta cuestión de eso que hablaba del apego, qué sé yo, Claro. Bueno, yo acá lo que quería era
un poco plantear. Dice, bueno, acá refiere a esto, ¿no? Solo que no hay que olvidar, y ese es el sentido de estas líneas del pizarrón, que la cosa seguramente no es sexuada. O sea, la cosa, la vacuola, esa cuestión de la vacuola. Bueno, yo acá escribí algo muy, muy sintéticamente, espero que lo pueda yo incluso entender mejor, pero yo lo escribí de esta manera. Porque acá hay que ubicar también la cuestión con el otro, o sea, el gran otro, ¿no? La cuestión del otro. Y el pasaje al pequeño. Claro. Entonces dice, el otro es ese lugar en donde, sino del cuerpo en lo humano. Cuando uno, por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Uno se plantea vulgarmente la cuestión. Uno, ¿cómo está pensando? Está pensando con el otro. ¿Y en dónde tenés al otro? Y lo tengo en la cabeza. Entonces ahí tenés que nombrar que hay algo del cuerpo. Desde luego, no es el cuerpo biológico. El cuerpo humano se está refiriendo, cuando hablamos del cuerpo, no al cuerpo biológico, orgánico. Estamos hablando del cuerpo. Entonces, es un lugar que está en algún lugar del cuerpo. Por ejemplo, si uno quiere ser más sentimental, y está en el corazón, diría, ¿no? Pero ven que uno trata de buscar elementos corporales que le permitan a uno tratar de ubicar eso, que se llama gran otro. Entonces dice, ¿en dónde sino en el cuerpo? Que es un lugar, como ha venido diciendo, limpio o vacío de goce. Limpio o vacío de goce. Cuando uno dice limpio o vacío de goce, está necesariamente hablando de lo que es algo significantizado. Es decir, es algo que ha logrado significantizar, apalabrar. Para poder apalabrar tenemos que tener un lugar limpio o vaciado de goce. Cosa que no puede hacer el psicótico, ¿no? Bueno, es decir, y acá viene lo que quería terminar. Es decir, tiene que haber un lugar, en este caso del cuerpo, ¿no? Digamos, un lugar en donde se pueda dar el flujo, ahí viene la palabra, se pueda dar el flujo del vaciamiento de este agujero. Es decir, si hay un lugar que uno dice que está limpio o vacío de goce, significa que es un lugar que es un agujero. Si uno viene con la superficie total de goce, ¿no? Total de algo. Sin agujero. Es decir, tiene que haber un agujero para que algo de eso tiene que ser vaciado. ¿Cómo se lo vacía? Haciendo agujero. Eso es lo que hace el flujo, hace agujero. Entonces dice, el lugar en donde se puede dar el flujo del vaciamiento de ese agujero, y acá termina Lacan haciendo esta cosa, de que vino desde la laminilla, dijimos que venía en función de esta vacuola, ¿no? Y va a terminar en ese famoso, que yo insisto en que es importante entenderlo, ese famoso agujero que se autoperfora. Termina diciendo en los últimos seminarios el agujero que se autoperfora. El agujero que se autoperfora tiene que ver con este agujero, esto de que se vacía, pero no porque se pierde, como diría Freud, no porque se pierde, sino porque arma la significantización. A ver, ¿se entiende? O sea, es algo que se vacía de goce para poder significantizarse. Entonces, ahí es donde se da matemáticamente la cuestión del 0 y el 1. O sea, tiene que haber un 0 para que haya un 1. Y tiene que haber un 1
para que dé cuenta del cero. Perdón, ¿podemos? Sí, Ahora sí. sí estamos en hora. Bueno, Bueno, está bien, pero está bien, porque es una manera de situar este vaciamiento. Porque hay un vaciamiento de goce en el campo del otro que permite entonces constituir el circuito pulsional, porque lo que se va a uno dirigir al otro en relación a la promesa de encontrar allí este objeto que me causa. Primero hay que vaciarlo, si no, no puede funcionar, porque uno habla de deseo del otro, pero el deseo funciona en relación a una falta que tracciona, ¿no? Esa sería un poco la idea. Pero bueno, dejamos acá. Hago un comentario, Sí. porque me parece, volviendo a esto de lo anatómico y la función, ¿sí? Digo, me parece que hay algo también en la función topológica que ya lo hice en el 11, del borde, ¿sí? Que creo que lo importante no es solamente el agujero, sino la estabilización de ese agujero. Y él ahí ubica el otolito, ¿sí? Sí. Porque no habla solamente de la bola de goce, sino de ese otolito que sería el que estabiliza el agujero. el significante. Es la posición. Eso es lo que estabiliza esta cuestión, lo que permite ese bordear finalmente. La Porque se palabra. dan cuenta. Es decir, el flujo hace el agujero, pero es necesario bordearlo para que sea un agujero. ¿Y qué es lo que lo bordea? El significante. Justamente. Ahora, perdón, Sí. me parece que el fondo de todo este asunto es que el significante está vaciado de sentido. Claro. Entonces, a partir de ahí se produce el vaciamiento supuesto del otro, Sí. o el vaciamiento del sujeto. Perdón, pero no se escucha, Graciela. Sí, sí, tenés que acercarte porque hay que tener, no está el micrófono, no manda. Gracias. No lo puedo molestísimo. Pero así vamos. No quiero pensar más. Después lo ponemos bajo llave. Ah, sí. Hola, buen día. Sí. Sí, no, quería comentar, y me parece que como punto hay un punto de partida, me parece que puede aclarar de alguna manera este asunto del vacío, el agujero, el borde, que estamos dando vueltas y vueltas. Es muy elemental lo que voy a decir, pero es porque estamos tomados por el lenguaje. El lenguaje humano está hecho de un modo donde el significante no está lleno de sentido. Es el único lenguaje que no está en el mundo animal ni está en ninguna otra parte con esta característica de vaciado de sentido. Entonces me parece que esto es lo que motoriza todo lo que estamos hablando como el agujero, el vacío, la estructura de borde, bueno, con todo lo que haya que diferenciar. Pero digo, para tener un marco, porque por ejemplo, la inteligencia artificial, se le enseña a las máquinas a hablar, a comunicarse, incluso a enseñarse a sí mismas, pero lo que no hace, y no sé si sabrían y podrían hacerlo, es enseñarles un lenguaje que esté, donde esté vaciado el significante de sentido. Es en esto que no podemos identificarnos, o la inteligencia artificial no puede relevarnos. Bueno, no importa, era un No, pero es importante, Graciela, lo del cuerpo, porque no tienen cuerpo los robots. No tiene cuerpo. Porque Claro. no son seres para la comunidad, Porque no son seres así. pueden No son. la inteligencia artificial, No hay mensaje, no hay mensaje. un poco lo No que hablábamos el otro existe. día. La inteligencia artificial es una concatenación casi perfecta entre un significante y otro. Entonces puede llegar a un resultado determinado. Maravilloso. Incluso No hay mucho castración. más efectivo y más exacto que el humano. Pero el problema es que esa máquina no sabe que no está pensando. Este es el problema. Porque uno tiene que existir para poder pensar. Lacan en el seminario 20, que no existe, cuando hablan, le preguntan por las computadoras, dice que la computadora piensa pero no sabe, porque hay un goce en el ejercicio del saber, que tiene que ver con la dimensión inconsciente. Sí ubica el pensamiento porque lo ubica como pura combinatoria, que es lo que hace una computadora. Yo no entiendo mucho, pero es combinar, pero porque el único saber es el saber del inconsciente. Eso lo plantea muy claro Lacan en el 21. No hay otro saber
que el saber que no sabe desde nuestras marcas inconscientes. Es decir, las máquinas no tienen división subjetiva, no son No existe, mortales, no no saben existe. que se van a morir, no son humanos, es decir, no tienen un saber, tienen una inteligencia, pero no saben. Desde el punto de vista de lo que es el saber para nosotros, la máquina no sabe, ¿no? Porque no tiene inconsciente. Yo quería terminar acá porque hay algo que hable, pero no piense. quería terminar un poco con algo que me parece que es importante, me parece plantear. Que acá lo que está planteado es, llevado por esta cuestión del flujo y de la vacuola, hace mucho centro, y me parece muy importante que haga centro sobre esta cuestión del agujero, sobre esta cuestión topológica del agujero. Me parece central. Pero hay algo que es como si Lacan perdiera, o vaya perdiendo, digamos, a medida que lo va desarrollando, es la cuestión del falo. ¿Por qué? Porque tanto el A como el falo son aquellos entes ficcionales, pero entes fundamentales, que son los que están realmente primariamente reprimidos. Esto es lo que se puede decir. En la medida que no hay un elemento estructural sobre el cual haya, sobre ese agujero, sobre esa falta, algo que pueda estar insistentemente, en forma constante, como algo primariamente reprimido, no habría la posibilidad de tener un pensar desde la conciencia y de un sujeto del deseo inconsciente. No habría posibilidad. No habría posibilidad de establecer esta cuestión y no habría posibilidad de existir. Esta es la cuestión. Entonces, acá lo que juega, desde mi punto de vista, cuando habla de la sublimación, es que justamente cuando vos querés poner la cuestión del amor cortés, ¿de dónde vas a sacar el amor si no es del falo? ¿De dónde vas a sacar el deseo si no es del falo? No lo podés sacar del goce, que es asexuado, como dice acá, que es asexuado. Por eso, porque hay una cuestión que uno tiene que entender, que esta frase que dice que no todo es sexuado, no todo es sexuado, lo cual es importante porque es meter una cuña en parte a lo que venía planteando Freud, ¿no? Me parece extraordinario, Sí. realmente, porque te iba a preguntar, Sí. ¿se podría decir que la represión es lo que es sexual, goce? Claro, claro, por eso la castración es la constitutiva de la sexualidad. Pero Claro, a través del falo, porque el falo tiene esta característica. Es un ente ficcional, es un significante fundamental, pero que no es el significante, porque no puede haberlo, un significante que cierre al conjunto. No es el significante de la falta en ese sentido, si bien se lo llama el significante de la falta. Pero ¿por qué es el significante de la falta? Porque actúa con ese tema de abarque que él tiene entre la potencia y la castración, en donde de alguna manera produce una significantización. A través de él se produce sin ser el significante que cierra el conjunto, produce él una significantización. Porque vos lo decías, sí. Marité, el llamado, goce incestuoso, sí. Digamos, de ninfas, sí. no está sexuado. No es sexuado, no. Pero que se reprime, cuando se entra la latencia, ¿qué se reprime? Ese goce que no es sexual. Pero que se sexual, no, adquiere valor sexual en la pubertad, Graciela. Sería el ABC, porque tanto Freud como Lacan, pero Freud siempre planteó de que no todo es sexual. Primero, en la primera tópica había pulsiones sexuales y las autoconservación. Y luego, cuando pasa a la segunda tópica, pulsiones de vida y de muerte. Entonces hay una primera. ¿Por qué Freud
va a sostener siempre que no todo es sexual. Y decimos sexual, Sí. ¿Qué decimos? porque En el sentido decimos fálico de la sexual palabra. es fálico. Es fálico. Es una de las... Claro. Pero cuando... Perdón, pero Claro, ese es el tema. También va a hablar del objeto. El objeto, la Sí. pulsión, Sí. no es el falo. Por ahí no es sin el No, falo. pero no es sin el falo, No habría- No es Espera, equivalente, dejá que el falo y el objeto no son lo mismo. No. No habría Porque si falo. No habría Hay un falo. momento que decís sexual y qué decís. Pero por eso, no habría falo. No habría falo. Celia, Sí. decís siempre falo-castración. Cuando uno dice sexual, en realidad está hablando de la castración, que es un poco lo que decía antes en la primera parte, que no hay hombres y mujeres, sino que, ya, no es que los hombres, están las mujeres castradas y los hombres, sino que en realidad todos estamos referidos a la dinámica falo-castración. No, bueno, pero Si cuando la castración- Lacan va a plantear el lado mujer, Sí. lo va a sacar de esa dinámica. Cuando no está la excepción del padre. Sí. Perdón porque me voy a otro seminario. No, bueno. Pero vale, porque cuando Lacan va a plantear eso, va a ubicar del lado mujer, donde no está el padre de la excepción, el padre de la horda, Más allá. donde eso quedaría, sí. No todo Sin fálico. embargo, Y cuando habla de los nudos, no todo es simbólico. Es necesario Lo lo real es- simbólico para anudar, pero hay, digamos, Sí. Ahí Bueno, existe. pero por eso te digo Ahí- que el amor ahí- ya no ahí es está. meramente Ahí imaginario. está la existencia. En el 21. De todas maneras, yo no, Celia, pero eso es muy importante lo que, Sí. lo que vos traes, porque también la mujer, uno podría leerlo como que el goce Sí. femenino sería Sí. la posibilidad de seguir adelante con el no todo fálico. Sin embargo, ¿Entendés? Porque en la clínica, porque lo fálico atribuye un valor. El goce, en realidad el falo es una atribución de valor que ordena, lo que vale orienta el deseo. Acá te habla de la mujer como cosa sexuada. Claro. La textual de lo que le Sí, claro. Digo, me parece que alude Claro. un poco a No, esa- pero después Sin tiene embargo- valor para Lacan, sin embargo- porque es una clínica que no está solamente orientada para en la sujeción al falo, al goce fálico. Gracias. Bueno, perdonen el despelote, pero bueno. No, está bien. Bueno. Me parece que lo básico que llamamos sexuación es la diferencia, que se escribe una diferencia. Eso. El 2 del falo, el Claro, 2 del a raíz falo. del falo, bueno, de la significación claro. del falo. Por eso, ¿dónde está la sexuación? En el texto de Lacan, en el seminario 20, dice la sexuación está en las dos hojas. De un lado puse hombre, del otro lado puse mujer. Eso es la sexuación. Sí. Digo, en este sentido más Claro. burdo y primitivo de lo que podemos decir Por eso sexuación. Agrego esto. No hay diferencia. Perdón. Siempre la misma nula. Agrego, Bueno, yo pensaba esto en relación también porque dice que la otra vertiente es la obra de arte, Sí. y habla de lo social, ¿no? De semejante. Lo reconocido como plano y pensaba en Pero los es un aspecto. artistas que no hacen circular las obras, ¿no? Que hacen metonímica, hacen obras, por eso. ¿no? Como metonímicamente. Pero está prometido porque ahí Van Gogh en sus obras fueron todas posteriores, porque el Claro, hermano por eso, que muere, sin embargo estaban prometidas. No, pero estaban pensadas para el. Vos se las ocultás. Claro, yo lo vi. Claro, estaban pensadas. No es obra de arte, sino está con el otro. Claro, porque tiene que estar en el marco Aunque de un sea para el más discurso, allá, aunque sea para un claro. futuro. Porque uno podría ahí preguntarse, por ejemplo, en el caso, tomemos un escrito de una psicosis, ¿por qué no es literatura? ¿Por qué no es Una obra de arte. una obra de arte? ¿No? Porque justamente no entra en esa función. En el lazo En esa social. función del discurso
que Para otro. lo promete al otro. Claro. O sea, futuro, Y lo promete para De una... alguna manera queda, porque estoy pensando cómo queda la operación, porque Chicos, es la hora. ¿No? no, digo, Nosotros si, también si lo hace obra de arte, si hace que la obra de arte sea obra de arte con efecto de la captación y no por el simple hecho de hacer una obra. Porque puede ser la relación que está en el marco de un discurso, ¿no? Este es marco de un... Bueno, pero no, Bueno, pero pero pensando, por eso tiene que digo, para el espíritu, para la psicosis, tiene un efecto para la persona que Para el escribe, paciente, claro, para el para paciente, tiene un efecto Sí, Chicos, tendríamos que, perdón, tendríamos que cerrar, porque estamos en la hora. Claro. Pero Eso es súper, porque es porque cierto, además lo que vos decís, cómo tiene un efecto pacificador. De Cuando escribe. Igual sigue hablando de la sublimación, en las próximas clases. Así que este es un... Pero esto es Che, tenemos que cortar. las obras que en el propósito siempre fueron dirigidas. Claro, tanto. Sí. No, pero hay muchos artistas Muy que interesante. Bueno, Paula, bueno, cerramos acá y pasamos a la... Bueno, muchas gracias. Cerramos.